Bien, Filipenses capítulo 2. Carta escrita por el apóstol Pablo. Desde su primer encarcelamiento, se piensa, en Roma, ahí escribió esta carta, como la de Colosenses, la de Filemón y también a los Efesios. 4 cartas, prácticamente hay seguridad que fueron escritas en ese tiempo. Y esta carta que, bueno, algunos le dicen la carta del gozo. Pablo repite mucho la palabra gozo, gozaos, regocijaos otra vez conmigo. Pero en realidad no es el tema de la carta del gozo. Había un problema también de peleas en cierne allí con Evodia y Síntique y algunas dificultades que, claro, no es como la iglesia de los Corintios, pero había problemas. Pero era una iglesia que amaba mucho al apóstol Pablo y podemos decir que el apóstol Pablo, como, valga la redundancia, como apóstol, profeta, maestro, evangelista, los había ganado para Cristo, les había enseñado. La iglesia comienza al lado del río, en una reunión de mujeres, orando allí. Y Lidia es la primera a la cual Dios le abre el corazón. Luego viene el encarcelamiento de él y conocemos el carcelero que se convierte. O sea que empieza con la conversión de una mujer, una divina, luego que lo sigue a Pablo, le echa fuera al demonio, como hacían los apóstoles al instante, y luego el carcelero encuentra la salvación. Y de ahí en adelante fueron muy queridos. Es más, él dice en el capítulo 4, porque una y otra vez, 2 veces, le habían enviado ofrenda cuando él estaba predicando en otro lugar. Una iglesia que colaboraba con él en oración, que él oraba por la iglesia, como vemos en el capítulo 1, versículos 3, 4, siempre me acuerdo de vosotros, orando, recordando, y una iglesia que oraba y lo apoyaba a él. Vamos a analizar los versículos 12 al 18 del capítulo 2, subtitulado o titulado por los copistas o los traductores, en nuestra Biblia al menos, como luminares en el mundo. Pero vamos a hacer un tipo de sermón expositivo, vamos a ir por versículo, y en cada uno Dios, estoy seguro, que nos va a hablar conforme a nuestra necesidad. Pero voy a leer desde el versículo 1 para entrar en el contexto de la enseñanza de Pablo. Filipenses 2:1. Bien. Por tanto, siempre esta conjunción adversativa, o a veces no se sabe cómo bien decir, o sea, por esta causa, a raíz de, ahora le sigo enseñando. Y esto vuelve a repetirse en el versículo 12 y lo vuelve a decir en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, va hilando, va juntando los temas, o sea que un tema es consecuencia para el otro y el otro para el que sigue, y la carta se va uniendo en el pensamiento del apóstol que le quiere decir a ellos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, hoy recién lo decía el hermano, estamos en medio de la angustia a veces. Y la Biblia dice, cuando estés en medio de la angustia, tú me vas a vivificar. Cuando pasares por las aguas estaré contigo, y por el fuego no te quemará, la llama no arderá en ti. La vida del cristiano es una vida de problemas, de dificultades, y llegan las enfermedades y viene la angustia, pero acá no es que tenga duda. Por tanto, en el original o el verbo en griego sería, ya que hay algunas consolaciones en Cristo, ya que siempre hay algún consuelo de amor. El amor es el que nos lleva a consolar a los demás, a estar cerca, a tenderle la mano, a darle un abrazo, a llorar, como dice la palabra, con el que llora, a gozarnos con el que se goza. Invertí, pero es lo mismo. Ya si hay alguna comunión del Espíritu, ¿cómo no? Si fuimos todos bautizados, como dice 1 Corintios 12, versículo 13, todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo, y según también Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, habiendo creído en Él, todos fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y somos un cuerpo. Tenemos una comunión en el Espíritu Santo, y por eso el capítulo 4, versículo 1 al 6 de Efesios nos habla de esa unidad inquebrantable. El hombre la puede alterar, pero la unidad que el Señor ha realizado nadie la puede
tocar. Somos un cuerpo en Cristo y miembros en particular los unos de los otros. Ya que tenemos abundancia, afecto entrañable, y qué lindo no volvernos como creo que veíamos el jueves. La Biblia habla que en los postreros tiempos vendrá gente sin afecto natural, implacables, crueles, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios. Pero qué hermoso que es encontrarnos y mostrarnos ese afecto entrañable. No el afecto de la risa externa, de la mano que choca, sino el afecto que nace del corazón. Para el judío el corazón eran las entrañas, salía de adentro, habla del centro de la vida. Y también si hay alguna misericordia. La miseria del corazón del hombre, el corazón de Dios desciende para tomar aquella miseria y levantarla. Es lo que ha hecho con nosotros. El Salvador en su bondad, Él nos levantó de nuestra miseria, de nuestra postración, de nuestra muerte espiritual. Ya que todo esto estaba en la iglesia, Pablo dice, yo quiero que completen mi gozo. Ahí está la palabra otra vez. ¿Cómo? Bueno, sintiendo lo mismo. Que no haya divisiones, ya vemos que había algo en cierne, teniendo el mismo amor, unánime, no solamente estar juntos no es comunión, hermanos, tenemos que estar juntos, unánimes. Por eso dice la Biblia muchas veces, unánime se escuchaba la palabra, unánimes adoraban a Dios, unánime salían a trabajar y a servir a Cristo. Tenemos que tener el mismo sentir, el mismo pensamiento. Por eso dice, sintiendo una misma cosa, y ahora viene lo prohibitivo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Claro, cumpliendo lo primero, va a ser fácil lo segundo. No va a haber ni contiendas ni vanagloria. Ahora lo vamos a ver en el tema que tenemos en esta noche. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Estamos viviendo en una época de gente egoísta. Cada uno piensa en sí mismo. Por eso cuando uno va hilando la carta de Pablo a los filipenses, se encuentra del versículo 19 en adelante con dos que dejaron de pensar en sí. Pablo ya lo sabemos. Obviamente que Cristo el Señor pensó en nosotros y se dio a sí mismo por nosotros. Y el apóstol Pablo va a terminar diciendo luego en este pasaje que vamos a ver que él quería ser derramado como libación por el servicio y sacrificio de la fe de los hermanos de Filipo. Pero estamos viviendo egoístamente. La gente a veces no sabe quién tiene al lado viviendo. Los que nos hemos mudado hace un tiempo, el otro día le decía a mi hija, pasa esta señora nueva al lado, nueva que hace 2 años que vive, nunca me dijo buenos días, buenas tardes. Bueno, yo trato de saludarla. El otro día me afanaron el cañito del gas y le voy a preguntar a ella, ¿usted tiene gas, todo? Y a mí no me dijo nada. Justo vino otra vecina, no dice ella que tiene, te lo robaron a vos. Pero, bueno, no es que me caiga mal esta mujer, pero a veces entre los mismos creyentes dejamos de pensar en el otro, no buscando nuestro propio bien, sino el del otro. Entonces va al versículo 5. ¿Cómo hacer para que todo esto sea una realidad? Bueno, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo, o este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí habla de su humillación. 7 pasos de humillación. Por eso la Biblia dice que estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Ahí significa que no había un lugar más bajo que él pudiese pisar. Como el Dios que se hace hombre y estando en la condición de hombre, desciende a las partes más bajas de la tierra, hasta nuestra miseria. Bueno, hay mucha duda si descendió al Hades, sí o no. No es mi tema en esta tarde, no lo será. Hablamos de que el Señor, siendo, como escuchamos hoy, el Dios de la gloria tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo se hizo obediente, que hay una palabra que va a reclamar Pablo ahora, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual empiezan los 7 pasos de ascensión. Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua. Y lo cantamos y lo leemos y es una gran verdad y será una tremenda realidad y bendición para la iglesia, para los que se conviertan en la gran tribulación y para el pueblo de Israel. Toda lengua, unánime, juntos, alabaremos al Señor. Qué lindo que es meterse en el cielo con Juan en Apocalipsis capítulo 5. Y todo lo creado, lo que está en el mar, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor
para que se lleve la gloria solamente uno, Dios el Padre. Y el Hijo también, obviamente, nos va a conducir a glorificar al Padre. Bien, por tanto, o sea, por lo que le vengo enseñando, amados míos, hay algo que está siempre en el vocabulario de Pablo y es lindo. Acá se lo dice una iglesia que a él lo amaban mucho y él también los amaba. Ya lo repito, ya lo dije al principio. Pero a los corintios, que prácticamente se habían vuelto casi como enemigos de él, le dice también en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos y amados, a los Gálatas, ustedes me amaban tanto al principio que hubiesen dado sus ojos para que yo pueda ver mejor. Cuánto amor había en Pablo. Y él siempre a los hermanos les deseaba gracia, misericordia, paz, siempre orando por vosotros en todas mis oraciones, cada vez que me acuerdo de vosotros, a los filipenses, a los efesios, a los de Tesalónica, a todos. Qué lindo saber que hay alguien que dobla las rodillas y Pablo, con la autoridad que tenía, le podía decir a los hermanos cada día, los recuerdo, pero también están presentes delante de Dios. Hacía un sacerdocio santo. ¿Cuál era la misión del sacerdote? Llevar al pueblo a la presencia de Dios. Mientras que el profeta traía la voz de Dios al pueblo que estaba abajo. Es una gran bendición. Por tanto, amados míos, yo me gozo en saber que alguien me puede decir que me ama. Muchas veces en nuestra vida pensamos que estamos solos, que no tenemos familia, o nos ha tocado a algunos mudarnos y saber que la familia está lejos, y hemos encontrado padres, madres en la congregación, hermanos que nos han abrazado, que nos han abierto el corazón, la casa, que nos han ayudado. Qué lindo es ver la obra de Dios a través de los hermanos. Por eso Cristo dijo, no hay quien haya dejado casa, padre, hermano, riquezas, trabajo, en este siglo y no reciba mucho más, padre, hermanos. O sea, los hemos recibido, hermanos, en este siglo y también va a ser una bendición en el siglo venidero, cuando estemos con el Padre de luces, con Dios, el Padre, y con el Señor Jesucristo. Y ahora le dice, como siempre habéis obedecido. Y acá está la palabra. Y tenemos que ir al ejemplo anterior y luego vamos a pasar al ejemplo posterior. Y el ejemplo anterior es la persona de Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo se hizo, ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Él se despide de este mundo y están los discípulos con Él un tiempito antes de ir a la cruz, ora al Padre. Juan toma la oración en el capítulo 17 y dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, obediencia. Por eso me ama el Padre, otro versículo, no hay tiempo para decir todos, ¿no? Porque hago siempre lo que le agrada. Y el Padre, cuando el Hijo es bautizado por Juan, y desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, tiene que decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el ejemplo supremo, si podemos decir, el corazón de la carta, el centro de donde se desprende cada mensaje, va y viene el apóstol Pablo, pero tiene que dejar bien claro que hay alguien a quien se debe imitar. Si aparece la palabra obediencia, al primero que tenemos que mirar es al Señor. Por eso pensamos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nos vamos a despojar de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera por delante, lo estamos haciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la obediencia, puesto los ojos en el obediente, en el que siendo se humilló, el que siempre hizo la voluntad del Padre, jamás dejó de hacerla. Y se nos vienen a la mente posiblemente otros versículos. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda de Cristo en la cruz no solo fue para salvarnos, sino fue un incienso que subió a la presencia del Padre. El Padre recibe el sacrificio, es propiciado, la persona de Dios se
agacha nuevamente para tratar con el hombre, y todos los que venimos a Dios ahora lo hacemos por medio de Cristo. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, y hemos aprendido a Cristo y hemos sido enseñados por Él, Efesios 4:20. Y entonces tenemos que mirarlo a Él, obedecerle a Él, imitarle a Él. Cristo es el Señor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia y está sobre todo lo creado. Él es aquel a quien tenemos que mirar. Primera de Pedro 2:21, ¿se acuerdan? Que Él padeció en esta tierra para que dejarnos ejemplo, una marca, y sigamos así sus pisadas. Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice que todo aquel que dice que está en Él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como Él anduvo. Y es importante la palabra entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo está hablando de el tiempo cuando él estuvo, no solamente, no como en mi presencia, porque él los reunía en la casa o iba a la casa de ellos y las iglesias estaban en las casas de familia, no había templo salvo en Jerusalén. Ahí, es más, en Filipos ni sinagoga había. Por eso las mujeres estaban a la orilla del río orando cuando él llega. Pero ante la presencia es fácil obedecer. El hijo ante la presencia del padre tiembla, tiene temor, sabe que está presente, al menos en nuestra época. Y obedecíamos. Yo recuerdo en una reunión estaba con mis hermanas matándonos de la risa y papá estaba predicando. Dejó de predicar, miró el banco y nos clavó una mirada que sabíamos muy bien lo que nos esperaba cuando volvíamos a casa. Nunca más nos reímos en la reunión, porque la ligamos bien. Ante la presencia del Padre es fácil obedecer. Ante la presencia del siervo de Dios, Pablo, él dice, ustedes han obedecido siempre, pero no solo cuando yo estaba entre ustedes, ahora no estaba Pablo, estaba preso, sino que me ha llegado a mí al oído, los que me han visitado, que ustedes siguen obedeciendo al Señor, aún en mi ausencia. ¿Dónde se ve la integridad? Cuando estamos acá en la iglesia, acá somos todos íntegros. La integridad se ve en el pensamiento, en el vocabulario, en las palabras, en las acciones, cuando manejamos, cuando vamos por la calle, en el trabajo, en la soledad, lo que miramos, lo que pensamos, lo que decimos. La integridad no significa ser perfecto, pero maduro y ser de una sola pieza. Que no tengamos una cara en la iglesia y otra en el templo. Y Pablo está diciendo entonces, me alegro, me gozo de que son obedientes, que lo imitan a Cristo, no solo cuando yo estuve, les prediqué, les enseñé en mi presencia, sino también en mi ausencia, sino mucho más ahora, dice. O sea, que se habían vuelto más obedientes estando lejos aquel que les había predicado a Cristo y los había instruido. Se había ido, pensó que iba a volver, pero no volvió a estar con ellos. Quedó preso, salió por un tiempo. Habrá pasado posiblemente cuando fue a Éfeso y lo dejó a Timoteo, no sabemos, pero en la ausencia de Pablo fueron aún más obedientes. Habrán orado más, se habrán reunido más. Siempre la partida de un siervo de Dios ejemplar, especial en las congregaciones, lleva como para que todos nos levantemos. Yo recuerdo hace muchos años, Horacio Pinto, no sé si se debe acordar él, había pasado la presencia de Dios inesperadamente, pues se fue a operar de una hernia, don Juan Bocián. Y cuando en la reunión de la cena se anunció que le daban el alta, que estaba bien y que ya salía, yo había subido a estar con los tesoreros un rato. Cuando bajo, un movimiento en la iglesia, un barullo, ¿qué pasa? Está mal don Juan. Después se le van a dar el alta. No, está mal. No hila bien los pensamientos, se pierde, es como que se desmaya. Y así estuvo, creo que 20 días, si no me equivoco, que algunos dormíamos allí, cuidándole, estando cerca. Me acuerdo que iba Elías Jalil, Alberto también habrás estado, y otros, Cacho, y el Señor se los llevó. Y cuando estábamos en el velorio, me dice Horacio, dice, ¿cuántos tenemos que levantarnos para suplir a don Juan Bocián? Yo sé lo que quiso decir Horacio. Era un gran hombre de Dios, don Juan, una sabiduría especial, un aplomo especial. ¡Qué hombre! Venía a casa, recuerdo que yo era nuevito, y nos venía a visitar con Rosita, siempre lleno de amor, con suavidad y cariño. Y es difícil seguir adelante cuando se va alguien que es un ejemplo de la Grey.
Pero bueno, Dios suplió la ausencia de don Juan. ¿Es así, Horacio? Lo extrañamos, lo hemos amado, como a Pepe, como lo dijo su hijo recién, con lágrimas, y a Cacho y tantos que han pasado a la presencia de Dios, como Quisú, un hombre de oración. Siempre recuerdo las oraciones de él. Y el día que faltemos nosotros quizás se acuerden también. Pero ahí estaban, obedientes en su presencia y mucho más en la ausencia de Pablo. Entonces, ¿qué le dice ahora? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Listo, dice uno, la salvación se pierde. Pero, ¿qué se pierde si no es nuestra? No se puede perder la salvación. Ocuparse en la salvación significa laborar, trabajar, embellecerla, crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Jonás capítulo 2, versículo 9 dice, ¿la salvación de quién es? De Jehová, y está adentro del pez y está orando adentro, porque puede haber sido una ballena franca, no sabemos. Ahí está orando y dice, la salvación es de Jehová. Y David en el Salmo 3, versículo 8, dice lo mismo, la salvación pertenece a Jehová. Y la salvación no la podemos perder porque no la hemos ganado. Y como dice Francisco La Cueva, no nos podemos desalvar. ¿Cómo hacemos? Si Él nos redimió, Carballosa, perdón, dijo, no nos podemos desredimir. ¿Cómo logramos hacer eso? Si Él nos justificó, o sea que nos mira santos una vez y para siempre, ¿cómo hacemos para desjustificarnos? ¿Dónde están esas palabras? ¿Dónde están esas acciones? No. El ocuparse en la salvación significa trabajar en ella. Es como aquel que recibe un regalo. Te pueden regalar una casa, heredar una propiedad de tu padre. No la pagaste, te la regalaron. O un hermano te regala una propiedad o un auto, lo que sea. Ahora vos no lo vas a dejar venir abajo, es tuyo, es un regalo, no lo vas a perder. Pero la vas a pintar, le vas a cambiar los pisos, la vas a poner más elegante, cambiar la iluminación, si hay humedad la vas a arreglar también. La vida cristiana es un continuo crecimiento como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto, trabajen en eso. Y ocuparse en la salvación significa esto, estar congregados. Ocuparnos en la salvación significa venir y recordar a Cristo cada domingo como lo hacemos. Ocuparnos en la salvación es enseñar la palabra, predicar la palabra, estar con los niños, estar con los estar con los adolescentes, estar con los jóvenes, estar con los solos y las solas, los viudos, las viudas, los huérfanos. Ocuparnos en nuestra salvación es predicar a Cristo en el templo, fuera del templo, por las casas, en las plazas. Hemos perdido el músculo, el ejercicio de salir a la calle y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hermanos, creo que lo tenemos que retomar y pronto. Cuando veníamos y salíamos con Alberto y antes poníamos la carpa allí y hemos predicado y hemos salido y hemos trabajado. Digo hemos, lo digo con tristeza. En algunas iglesias que visitamos a veces nos llevan a las plazas. Yo recuerdo una iglesia, sacaban los bancos y íbamos todos con los bancos pesados como los que teníamos acá. 1,5 cuadras hasta el centro de la plaza. La reunión de predicación, decía el hermano que todavía vive en Arroyito, dice, tiene que ser afuera. No vamos a invitar a la gente acá, los vamos a ir a buscar. Digo, chico, cuando llueve, ahí vendrán ellos y si no, que no vengan. Pero nosotros los vamos a buscar. Y todos los domingos fui yo durante un año, una vez al mes, a enseñar el último domingo de cada mes. Y recuerdo que en la predicación, con los bancos queridos, 1,5 cuadras y ahí ya tenían el permiso del intendente, la policía, a predicar el Evangelio. Eso es ocuparse en nuestra salvación, la cual es de Dios y es un regalo y que jamás, como dijo Cristo, nada ni nadie las puede arrebatar de mí, de mis manos, ni de las manos del Padre que mayor es que yo. Porque Dios, si nos vamos a ocupar de nuestra salvación, es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Saber que no depende de nosotros, hermanos. Si Él pone el querer, también nos va a dar el hacer. O sea, si nos da el mandamiento y nos pone en el corazón el deseo de hacer algo para Él, principalmente las cosas bien claras que tenemos en la Biblia, Él nos va a dar también la fuerza. Poneme Hebreos 13, creo que es 20 y 21, a ver. Y también le pido disculpas a los chicos que estuvieron esta mañana, le dije algo que al final del capítulo 13 de Juan decía que Juan el Bautista ninguna obra hizo,
más todo lo que Juan había dicho de Cristo era verdad, y ahí se convirtieron muchos. Es al final, yo dije capítulo 13, es al final del capítulo 10. Corrijan los que estuvieron. Bien. El anterior, por favor, el 20. Ahí estamos en el 20. Ahí está, bien. Y el Dios de paz, el Padre, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos seguros de esto? ¿A qué Dios adoramos? Aquel que la tumba no lo pudo retener. Pedro en su primer mensaje. Él ha resucitado. David, ahí están los huesos en la tumba. Pero él dejó la tumba y Dios le ha hecho ahora Señor y Cristo. Ese es el Dios de paz. Porque es un Dios que vino a traer la paz que habíamos perdido con Él. Él es el autor de la paz juntamente con Cristo, que dijo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! Tenemos un Cristo vivo. Al Cristo vivo sirvo porque en el cielo está. Sarkis nos enseñó ese himno. Yo ya lo conocía del himnario de la iglesia nazarena, pero recordamos, el gran pastor de las ovejas, Jesucristo. Por la sangre del pacto eterno, sigamos ahora el 21. Está lenta la computadora, le voy a dar yo solo, pues se va la hora. Bien, os haga aptos en toda buena obra. Ahí está el querer de Dios. ¿Qué quiere Dios, hermanos? ¿Qué quiere Dios de vos, de mí, que nos ocupemos en la salvación y que estemos aptos para toda buena obra? Él produce el querer, pero también nos va a dar el poder para hacerlo. Porque dice, toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y acá viene el tema. Haciendo Él en vosotros. No somos nosotros lo que hacemos. Es Él en nosotros. Por eso todo el servicio cristiano, los dones espirituales, la vida de fe que llevamos, que trabajamos, que elaboramos en la iglesia de Cristo, cuando estamos en la casa, en el hogar, con la familia, en la iglesia o fuera de la iglesia, todo lo que hacemos en el Señor es para el Señor, pero por el Señor, por el poder del Señor. Entonces lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios es, haciendo Él en vosotros, deja que Él lo haga. Si bien a veces hay un mandamiento, también está la parte pasiva del verbo en el griego, como aquella enseñanza de Pablo en Efesios 5:18, dejaos llenar continuamente, diariamente, por el Espíritu Santo. Cada día que el Espíritu Santo tenga más lugar en mi vida y en tu vida. Esa es la vida cristiana, no que yo tenga más del Espíritu. Algunos esperan más del Espíritu. Es un error tremendo. Dios nos da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo ha llenado nuestros corazones, pero cada día debe crecer Él en nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea el Señor Jesucristo y al Padre, la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo no va a decir amén? Es un Dios que nos salva, que nos llena con el Espíritu Santo, que llena a la iglesia con dones espirituales, que da trabajo. Si dice la Biblia en 1 Corintios 12, versículo 6, que Dios es el que da las energías, la fuerza para que podamos trabajar. Cristo en el versículo anterior produce los ministerios y en el versículo anterior dice que el Espíritu Santo nos da los dones. ¿De qué nos podemos gloriar? Toda la gloria sea para Él. Por eso el apóstol Pablo dice, tan conocido que lo sabemos desde niño de la escuela dominical, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿cómo? Crucificado. Por la fe Él vivía crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Se podría hablar mucho de ese tema, pero no hay tiempo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, desde que lo conozco a Él, lo vivo en la fe, en la espera, en la confianza, en la esperanza, siguiendo las Escrituras y confiando en Él, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Él quiso, hermanos, vivir dentro nuestro a través del Espíritu Santo y potenciarnos. Pablo, cuando habla de la ofrenda, justamente hablándole a los corintios, le dice, estoy contento porque Dios produjo en ustedes el ofrendar. Y estaban dispuestos a hacerlo hasta que llegó el momento y también les dio la oportunidad de hacerlo. Y hermanos, los de Macedonia y Acaya eran pobres. Si tendríamos que hacer hoy el porcentaje de pobres y menesterosos, como se dice cada día por la televisión y en la radio, ahí la palabra es toikeia, de su gran pobreza, dice, dieron con generosidad. Y significa
aquella mujer que Cristo encuentra y la vio encorvada. De tanta pobreza que tenían, Pablo usa la misma palabra griega, estaban encorvados. No se podían levantar de la miseria que tenían monetariamente. Pero cuando tuvieron que ofrendar, dice que fue la abundancia de ellos como un río que desborda. También eso es en el original. Y pudieron darle a Dios no solamente lo espiritual, sino también de lo material. Y es Dios que produce y da. No te preocupes. Cuando Dios te da el querer, seguramente te dará la fuerza para el hacer según su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, acá tenemos que volver a Cristo. Hagan todo sin murmuraciones. Murmurar significa hablar despacito. ¿Sabés lo que le pasó a fulano? ¿Sabés esto que el otro? Esperemos que Dios saque a luz las cosas. A veces más vale ni enterarse de los pecados de los hermanos. Obviamente que tiene que haber disciplina, tiene que haber consejo. Todos tenemos que volver a la senda si nos hemos descarriado. Pero no estar criticando, no estar murmurando de la iglesia, de los ancianos, delante de los hijos, delante de los nietos. ¿Qué iglesia van a querer venir ellos? ¿A qué iglesia si nosotros le decimos que está todo mal? O yo hablo mal de Alberto, Alberto habla mal de mí, Luis de Edgardo, Edgardo de Detes y Detes de Hugo. Pero ¿y quién va a querer estar acá? Hermano, tenemos defectos llenos. Pero dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de defectos. Y el amor también nos va a llevar a reprender, pero con amor. Por eso si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y hacelo considerándote a ti mismo que sos carne y sangre, como yo. No sea que tú también seas tentado. El yo nunca de Pedro terminó en vergüenza para él. Señor, ellos sí, yo no. No, pará, Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Que no haya murmuraciones, que no haya contiendas. Por eso Pablo tiene que decir, ruego a Evodía y a Sinti que sean de un mismo sentir. Afuera las murmuraciones y afuera las peleas. Podemos hablar, podemos conversar para mejorar algo que pensamos que en la iglesia se puede corregir. Pero hacerlo en el amor de Dios y con las personas que son las personas correctas para hablar. Para que seamos irreprensibles y sencillos. Hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. El resultado de lo que venimos diciendo es llegar a ser delante del Señor y delante de la gente irreprensible, que no tiene asa, que no tiene manija. La Biblia dice que el anciano, como servidor de Dios, debe ser irreprensible. Que no tenga pecados visibles, que todos puedan decir, pero este está anciano, pero mirá lo que hace, lo que dice, cómo habla. Me pasó a mí un día que voy a la casa, una anécdota, hermanos, de un anciano de una iglesia. Voy a buscar algo. Y para cómo yo voy con un amigo que está en Estados Unidos ahora. Cuando estamos en la casa de este hermano, se mandó una blasfemia, una mala palabra, que mi amigo me miró como diciendo, pero vos me dijiste que era anciano de una iglesia. Después cuando nos fuimos le digo, sí, qué sé yo. Bueno, al tiempo algo hablamos. Tenemos que ser irreprensibles. No somos perfectos, pero tenemos que mostrar una conducta sana. Y sencillos. Afuera los títulos. No tienen los títulos. Acá hay algunos hermanos que tienen 1, 2, 3 títulos. No hay problema, hermano. Estudie y gánese otro título en la facultad. Pero tenemos que ser sencillos. Pero hay más que sencillos en cuanto a la sencillez de vestir, de ser humilde, de tener poco dinero. Es sano, es santo. Irreprensibles, santos. Hijos de Dios como lo somos, pero sin mancha. Ahí está. En medio de una generación maligna y perversa. La iglesia fue colocada en medio. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Tienen que ser sencillos como paloma, pero prudentes como serpientes. Cuidado. Estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. 2 veces dice Pablo, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cómo estará nuestra luz? Cuando éramos chicos, y acá le cantamos a los chicos, ¿no? Y tenemos un coro, enciende la luz, déjala brillar. Tenme brillando, Señor. Yo ya estoy viejo. Tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Y tenemos que ser la luz
Cristo dijo que no somos como aquella lámpara que se la pone debajo de la mesa o se la tapa con un balde. No, así ponen en el lugar alto, en el candelero, para que el creyente alumbre delante de los inconversos. Somos lumbreras, significa ahí, la luna, el sol, las estrellas. Resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tomado firmemente de la palabra de Dios. Hermanos, el desmedro. Los que tuvieron el jueves, algo hemos hablado, de tiempo, espacio, dedicación, memorización, estudio, compartir las Escrituras, nos va a llevar a una vida donde no vamos a resplandecer. Porque si hay algo que nos va a santificar, como lo dice Cristo en San Juan capítulo 17, es la palabra. Santifícalos, Padre, en tu verdad. ¿Qué dice luego? Tú palabra es la verdad. Y acá tenemos el elemento purificador, el agua, el detergente, el jabón, el amoníaco espiritual que necesitamos para limpiar nuestras vidas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, con guardar la palabra. La Biblia te va a advertir, te va a guardar y te va a cuidar del pecado. Hermanos mayores, cuidado que todavía no hemos partido. Tenemos tentaciones monetarias, sensuales, sexuales, de vanagloria. El diablo siempre nos va a atacar. Vamos a resplandecer si permanecemos asidos, tomados firmemente de la palabra de Dios. Bueno, se me cerró la Biblia, eso significa que tengo que terminar. Van 35. Ya terminamos, hermanos. Asidos de la palabra de vida. La palabra es la que trajo la vida. Fuimos vivificados por la palabra a través del Espíritu, llevados a los pies de la cruz. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo sabía que iba a estar un día ante el tribunal de Cristo, en el día de Cristo. Cuando él venga a buscar a la iglesia, Pablo se ve delante del tribunal. Y cantamos el himno a veces, tendré manos vacías, para ti un coro, ¿no? Y el otro, Casepi, ¿cuál es el que habla de? He de ir sin ningún fruto. Somos medio himneros, ¿no? Nos gustan los himnos viejos. Pero, ¿qué le vamos a llevar al Señor? Y Pablo decía, no sea cosa que el diablo, si dejan la palabra, si cada vez le dan menos lugar, si sea para todos un mensaje de 40 minutos muy largo y cantamos más y predicamos menos, va a llegar un momento que la Biblia se va a ir quedando sola. Y le vamos a tener que decir a Dios lo que le dijo un chico a la madre. Mamá, ¿es cierto que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, querido. ¿Por qué no se la devolvemos y cada vez la leemos menos? Y en la iglesia posiblemente un día le tengamos que decir también al Señor, Señor, acá está tu palabra, porque más de 30 minutos los hermanos se cansan, no la quieren escuchar más. Algunos se ríen, pero es triste, hermanos. Y aunque sea, y Pablo dice, para que no sepa en el tribunal de Cristo que los presente. Dice en otro lugar, dice, quiero presentarlos delante del Señor como una virgen pura a Cristo. Esos son los galardones de Pablo, el premio, la bendición de llevar almas a los pies del Señor y que permanezcan en la fe. Dios es el que lo hace, pero los instrumentos sean nosotros. Y aunque sea derramado en libación por el sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahí está la palabra. Y la humildad de este siervo. ¿Quién tiene todos los dones que tuvo Pablo? Acá. Nadie. Entre los apóstoles, parecidos, algunos. Él mismo lo dice, apóstol, evangelista, maestro de los gentiles, en fe y en verdad, le dice a Timoteo. ¿Cuántos dones? ¿Qué capacidad? ¿Qué valentía? Y le dice a estos queridos hermanos, miren, yo voy a seguir, estoy preso. Y si tengo que ser sacrificado por causa de predicarle la palabra a ustedes y a otras iglesias, no me importa que sea como el vaso de libación. Se encendía el sacrificio y se tomaba, había distintas medidas, según el cordero, según el día, según el sacrificio, y se vertía el vaso de vino, 1 litro aproximadamente. ¿Y qué hacía el fuego? Salía un olor grato, se consumía juntamente con el sacrificio y desaparecía. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo?
aún desapareciendo yo de esta tierra, y que no se acuerden más de mí. Lo voy a hacer por el servicio de vuestra fe, para que ustedes sean delante del Señor lo que tienen que ser. Y había dos muchachos ahí, el tiempo ya se ha ido, uno era Timoteo y el otro era Epafrodito. Yo hablé hoy de los contextos. Había mucha gente que lo rodeaba a Pablo y salían y lo acompañaban en los viajes. Pero va a decir que había uno que estaba imitando a Cristo. Y ese era Timoteo. A ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se preocupe por vosotros. Y el otro era Epafrodito. Qué lindos ejemplos. Mírenlo en su casa. Uno siguió adelante, el otro también, pero Pablo lo tuvo que dejar enfermo. Dios a veces sanaba y a veces no sanaba. Epafrodito estuvo expuesto a la muerte por el servicio a los filipenses. Que el Señor nos bendiga. Dije que iba a hacer un estudio expositivo. De cada cosa yo creo que Dios nos ha hablado a cada uno.